Gracias a Luis por invitarme otra vez a estos cursos que organiza y por las palabras tan bonitas. Y bueno, este año me ha pedido Luis que hablara más desde un punto de vista traumatológico o artroscopista, que no como la otra vez que hicimos más un poco un trabajo de correlación, resonancia, artroscopia, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a intentar de traeros, ¿vale? Me voy a repetir en algunas cosas, porque después de haber hablado Eva, pues ya no me queda mucho que decir. Entonces, lo que me queda un poco por decir, o que veáis, sobre todo, son imágenes, ¿eh? Y lo que intento, lo mismo que a los fisios les digo que es muy importante que entren a quirófano y vean lo que el cirujano hace, ¿eh? No que están tratando pacientes que no saben, solo ven el envoltorio, no ven el interior. Entonces, no, este está operado de esto, del otro, y no saben, no tienen ni idea de lo que nosotros hemos realizado dentro de esa articulación. Y yo creo que es básico por lo menos verlo, ¿eh? Yo creo que para los radiólogos, como os ha dicho Luis, también es muy importante, ¿eh? Es importante porque ya veréis que, claro, lo que veis vosotros no tiene nada que ver con lo que vemos nosotros. O sea, no se parece en nada, ¿eh? Vosotros tenéis que interpretar mucho más que nosotros. Yo tengo que interpretar y saber cuál es la anatomía normal y a veces tampoco es sencillo, ¿no? Pero vosotros muchísimo más, ¿eh? Y en la población general está la idea de que la resonancia es la máquina de la verdad. No sabéis el poder que tenéis, ¿eh? Y más en un centro de trabajo como la Mutua, una mutua laboral como la que trabajo yo. Es más importante la opinión del radiólogo que lo que yo les diga. O mucho más importante, mira, es que yo he estado dentro de la articulación y he visto lo que tienes ya, pero el radiólogo dice que tengo esto, ¿vale? Entonces, es importante que veáis lo que hacemos y luego también, sobre todo, hay una charla, creo que esta tarde, de Alejandro, me parece, sobre la interpretación posquirúrgica, ¿no? Que no creo que voy a poder estar, lo siento, Luis. Pero, claro, si no sabéis lo que hemos hecho, luego interpretar una articulación operada es muy complejo, porque claro, si vais buscando la anatomía normal es imposible, no vais a encontrar una anatomía normal, porque lo que nosotros hacemos no es siempre reconstruir una anatomía normal, porque no podemos, y sobre todo en lesiones del hombro, y ahora lo veremos en patología del manguito rotador, eso es imposible, ¿eh? Entonces, bueno, creo que es útil, o sería muy útil, el que tuvieseis de vez en cuando un contacto dentro de un quirófano para que vierais lo que hacemos y una articulación por dentro, ¿vale? Ya no me enrollo más y vamos a pasar. Bueno, de la anatomía no hablo más, ¿vale? He quitado casi todas las diapositivas que tenía de anatomía y he dejado solo estas dos, simplemente pues que veáis en este espécimen de cadáver donde nosotros trabajamos. Trabajamos fundamentalmente en dos espacios, el espacio glenohumeral, ¿vale? Y el espacio subacromial, que sería este de aquí. Luego ya nos vamos animando y nos vamos metiendo en espacios subdeltoideos, subcoracoideos, y nos vamos viendo por todos los lados, pero cuando uno coge un poco de manejo, pues al final ve que con un artroscopio puedes llegar a muchos sitios, no solo articulares, sino incluso extraarticulares, ¿eh? O sea, que hay que diferenciar entre el concepto de artroscopia y realmente de endoscopia. Con una escopia podemos ver dentro de la articulación y fuera de la articulación también muchas cosas, ¿eh? Esta es la posición normal, como nosotros colocamos a un paciente cuando vamos a inspeccionar una articulación, en este caso la del hombro, ¿vale? Hay dos posiciones, esta es la clásica, y yo como soy un clásico sigo con ella, que es en decúbito lateral, ¿vale? Podéis ver a otros compañeros que han pasado a una posición o lo hacen en silla de playa, sentados. Se puede perfectamente, sobre todo para la cirugía del manguito rotador es como más anatómico, se orienta uno mejor, pero yo ya estoy muy mayor para cambiarme, me habitúo así, lo tengo ya hecho y no tengo ninguna intención. Entonces, yo trabajo con el paciente en decúbito lateral, ¿vale? De todas formas, intento colocar las imágenes que veáis como si estuviese de pie, para que os sirva más, sea más orientativo, ¿vale? Y esto es lo que vemos, lo primero que encontramos es esto, comparar las imágenes que ha enseñado Eva de resonancia, todas, que yo no saco aquí ni una prácticamente porque no voy a poder competir con ella, y lo que yo veo en el momento en que entro en una articulación. Dices, coño, si esto no se parece nada, el otro es en blanco y negro, ¿eh? Y esto es completamente distinto. Lo primero que vemos, el portal de entrada siempre es desde atrás, posterior, y lo que vamos a ver está delante, ¿vale? Esto sería superior y esto es inferior. A la derecha, esto es un hombro derecho, cabeza del húmero,
¿Vale? Esto es la glena. Como os decía Eva, la cabeza, como veis, es mucho más grande que la glena. Lo que amplía la superficie de la glena es el labrum, el reborde glenoideo. Está aumentado por el labrum y es lo que le hace que sea una articulación un poquito más estable. Pero como os ha dicho ella, es la articulación potencialmente más inestable de todo el cuerpo humano por ese motivo. Sacrifica movilidad y perjudica en cuanto a estabilidad. Y de la parte más superior vamos a ver aquí sale la porción larga del bíceps. Todo esto que veis aquí en rojo es intervalo rotador, teóricamente desde el tendón del subescapular, que estaría por aquí, al tendón del supraespinoso, que nos iría por ahí. Si seguimos la inspección, vamos a ver, estos son fibras del tendón del supraespinoso, cabeza del húmero, y ahí vemos el bíceps justo por delante del tendón del supraespinoso, ¿vale? Si nos vamos más anteriores, veremos el tendón del subescapular y aquí en medio siempre la porción larga del bíceps. Seguimos viendo estructuras y nos vamos a la polea. Esto serían las estructuras de la polea, aquí la porción larga del bíceps, y estos son ligamentos coracomulares, el sling medial de la porción larga del bíceps. Aquí estaría la coracoides, no la vemos evidentemente porque es extraarticular. Esta estructura que veis aquí es ligamento glenohumeral medio, que cruza por delante del tendón del subescapular. Bueno, esta otra foto, veis porción larga del bíceps, toda la estructura de intervalo rotador, tendón del subescapular. De aquí vendría el supraespinoso. Sabéis todos, intervalo rotador entre el supraespinoso y tendón subescapular. Variantes anatómicas, pues yo siempre saco este vídeo, es el más antiguo que tengo, esta foto es más reciente, porque es un vídeo muy antiguo, pero que simula la primera vez que vi en un libro de artroscopia la foto de un foramen sublabral. Y me encontré de repente con un hombro en el cual prácticamente parece el mismo hombro. Y esto sería un foramen sublabral que ya os lo ha enseñado antes Eva. Es importante reconocer, tanto nosotros como artroscopista como vosotros como radiólogos, las variantes de la normalidad. Un complejo Buford, que también os ha hablado antes Eva, donde veis aquí que está totalmente ausente toda la parte anterior del labrum, y tiene un ligamento glenohumeral medio, que es este, en forma de cuerda, muy potente para compensar, que ya habéis visto anteriormente que es como una lámina, como una lámina. Y a veces te encuentras variantes como esta. Esto es una chica nadadora, 20 años, con dolor de hombro, nadando, y veis que tiene prácticamente la porción larga del bíceps tiene una agenesia. No está como antes lo veíais, está ahí como adherida a las estructuras del intervalo rotador, y cuando vamos a la zona supraglenoidea de inserción, pues prácticamente no tiene. Entonces esto en un hombro doloroso puede justificar un dolor de hombro. En esta paciente tuvimos la suerte de que tenía una rotura del labrum anterior, en la parte como si fuera una lesión de SLAP, pero un SLAP sobre un bíceps que está agenésico, atrofiado. Por tanto, hay que tener en cuenta todas estas variantes. Ahí tenéis la rotura de la lesión de SLAP, pero el tendón del bíceps tiene una morfología completamente distinta. Entonces, es complejo. Y ahora, para que lo veáis todo seguido, vamos a ver, espera, porque estos vídeos se traban. Vamos a hacer un recorrido completo para que os hagáis una idea de cómo es una articulación del hombro por dentro. Cabeza del húmero, ahora lo tengo en posición tumbada, ¿vale? Cabeza del húmero, toda la glena, todo esto es el labrum, ¿vale? La porción superior, la porción larga del bíceps, que ya veis que no tiene nada que ver con el caso anterior, tendón del subescapular, ¿de acuerdo? Vamos hacia abajo. Esas son estructuras de la cápsula anteroinferior. Si veis que a veces esos refuerzos capsulares que os hablaba Eva de los ligamentos glenohumerales a veces se visualizan bien, otras veces prácticamente es como si fuera la cápsula. Es decir, que hay muchas variables. Y eso prácticamente, y esto de aquí arriba, tendón del supraespinoso. Y aquí vendría el cable rotador que os ha contado Eva, ¿vale? Y estas son las fibras, como una especie de abanico que se insertan en la porción más superior y que veis que está íntimamente pegadas a la zona del cartílago articular, cosa que en el infraespinoso está un poquito más separada. Bueno, y esto es todo un recorrido artroscópico en una articulación glenohumeral. ¿Verdad que no se parece a lo que veis vosotros? Esto es una variante que veíamos antes. Veis que aquí no tiene labrum, por tanto, eso tenéis que conocerlo, pues, y ya sé que lo conocéis, para interpretar las imágenes de cara a no llevarnos a los cirujanos luego al huerto. Esto es un ligamento cordonal y aquí vendría la inserción del bíceps. En este caso tiene un pequeño despegamiento de la porción más anterior de la inserción del bíceps, que es lo único que puede justificar el dolor de esta paciente.
Bueno, pues estos son diferentes posibilidades que nos podemos encontrar. Bueno, yo como veo, espero que os hagáis ya una idea un poco de cómo es una articulación glenomeral por dentro. Vamos a dividir, básicamente dividimos el espectro de patología en dos, en inestabilidad y en manguito rotador, de forma clásica, ¿vale? Para que sirva un poquito como orientación, normalmente en pacientes jóvenes existe una correlación edad-patología. En pacientes jóvenes son más propensos a temas de inestabilidad, pacientes ya más adultos, la patología que nos encontramos más fundamentalmente es patología del manguito rotador. Dentro de la patofisiología de la inestabilidad, la clasificación clásica en traumáticas, atraumáticas y en microinestabilidades, ¿vale? ¿Y qué necesitamos los traumatólogos, qué necesitamos conocer en la cirugía de la inestabilidad? Pues lo que hemos estado viendo hasta ahora y nos ha enseñado Eva, lesiones del labrum, valorar la cápsula, valorar, muy importante, ahora lo veremos, los fracturas y defectos óseos, valorar polea del bíceps, polea, intervalo rotador, y en la cirugía de revisión, qué es lo que nos ha fallado. Esta es la lesión clásica de Bankart, la clásica que luego hay variantes anatómicas que al final da lo mismo. Lo importante es valorar si ese labrum está alterado, está roto o no está roto. Pero esta sería una lesión clásica de Bankart, donde veis aquí el astillamiento, la fractura que ha habido a nivel del labrum. ¿Y qué es lo que intentamos hacer? Pues esto, volver otra vez a recolocar las cosas en su sitio. Este sería el paciente con un cuadro de inestabilidad traumática. Vais a ver aquí todo este labrum anterior, vais a ver aquí un Hill-Sachs, que luego hablaremos de él, ¿vale? Asociado, que es muy frecuente, casi podríamos hablar casi de un 100%, en mayor o menor medida siempre hay algún grado de afectación ósea en cabeza o en glena. Y veis, desde esta visión, esto sería posterior, aquí adelante sería anterior. Labrum posterior está intacto, pero ya a partir de aquí la inserción del bíceps está alterada y toda la porción anterior. Y esto es lo que hacemos. Perforamos con una broca, metemos ahí unos anclajes con unas suturas y la idea es volver otra vez a restituir esa cápsula y ese labrum, intentar retensar la cápsula, que sería todo esto que veis aquí más amarillito, con el labrum y volverlo a recolocar en su sitio, hacer el efecto bumper o el efecto shock de freno que nos levante otra vez el labrum y nos tense la cápsula. Ahí está. Volver otra vez a recolocar ese labrum, además de tensar la cápsula en su sitio. Y esto sería una clásica reparación de Bankart, que se siguen haciendo hoy, sí. Evidentemente, cuando empezamos con esto, todo lo reparábamos de esta manera. Luego, ahora lo veremos, nos fuimos dando cuenta que había cosas que fallaban. Y por eso es importante asegurar otras variables. Como hemos dicho, lesiones de Perthes, lesiones de Alsa, no me voy a entretener. Lesión de Bankart ósea. Aquí vemos el fragmento. Esto sí que es importante desde vosotros que nos lo sepáis diferenciar desde un principio, porque yo creo que una lesión de Bankart, una fractura de este tamaño es una indicación quirúrgica de entrada. Podemos discutir entre si el primer episodio de inestabilidad, cirugía sí, cirugía no, ¿vale? En función de muchos factores. Pero en este caso yo creo que sí es indicación de primer episodio de inestabilidad con esta fractura y este fragmento óseo que veis aquí. Es un fragmento óseo muy importante. Este paciente, si no le reparamos esto de entrada, va a volverse a luxar el brazo, seguro. Y no es lo mismo reparar esto ahora de entrada, en el primer episodio, cuando tienes las estructuras frescas, que no después de 10 episodios más, donde ya el fragmento acaba atrofiando, absorbiéndose y tienes que recurrir a otro tipo de técnicas. Esto lo podemos reparar, simplemente sintetizarlo en agudo y vamos a tener muchas posibilidades, volverlo a colocar ahí para que el paciente no vuelva a tener otro episodio. No sé si veo el resultado final, ya no me acuerdo. La idea es esa, volverlo a recolocar ahí, ¿de acuerdo? Entonces esto sí que es importante, yo creo, reconocerlo de entrada, de urgencia. Un fragmento de ese tamaño, es un fragmento muy grande, es importante volverlo a recolocar en su sitio y creo que es motivo de cirugía de entrada. O lo que ha hablado también Eva, la clásica pera invertida. Este es un vídeo también mío antiguo clásico que Luis también le tiene, porque fue mi primera pera invertida, por decirlo de alguna manera. Claramente estamos mirando desde arriba y veis que el tamaño
de la glena en sentido antero-posterior, veis el defecto que hay ahí. Pero este problema es diferente al anterior. Antes teníamos fragmento óseo, aquí no tenemos fragmento óseo. Esto es una inestabilidad crónica y ha habido un defecto óseo por atrición. De tanto traumatismo repetitivo de la cabeza sobre el reborde anterior de la glena, va haciendo usura y va perdiendo sustancia. Entonces ahí ya no tenemos hueso que reparar, no podemos volver a recolocar ese fragmento como en el caso anterior. Aquí tenemos que buscarnos la vida de otra manera. ¿Y de qué manera? Mira, este es otro ejemplo. ¿Veis? Otro ejemplo. Este ya es un ejemplo más actual, en el cual también veis, esto es posterior, es el hombro contrario, veis un Hill-Sachs, ¿vale? En la parte más inferior veis que tiene un diámetro muy pequeño y ahí sería otro fragmento. Vale. Defectos óseos en la cabeza, ¿eh? Como os he dicho antes, normalmente se asocian. Veis aquí un Hill-Sachs y vais a ver como en aducción y rotación externa este Hill-Sachs se engancha, ¿eh? ¿Veis? Clac. Se engancha contra el reborde de la glena anterior. Este es el reborde glenoideo anterior y veis que tiene una lesión Hill-Sachs clásicamente conocida como engaging o enganchable, descritas por Burkhardt, tanto como lo de la pera invertida en artroscopia año 2000 o por ahí más o menos. Si no aseguramos también eso, si solo reparamos estructuras capsulolabrales, tenemos un porcentaje de posibilidades altísimo, sobre todo en pacientes de determinado riesgo, de que eso se vuelva a usar. Por tanto, el que valoréis, para mí que me valoréis estos defectos óseos es importantísimo. Es importantísimo, tanto a nivel de glena como a nivel de la cabeza humeral, porque la planificación quirúrgica es completamente diferente. Ha surgido un nuevo concepto. Se ha pasado ahora, Burkhardt ha descrito el año pasado, en la artroscopia en enero, en ese artículo que veis ahí. Es un poco enfaragoso, pero yo creo que además es más destinado casi a vosotros que a mí. Yo con la informática y todos estos programas de software y tal me pierdo, me pongo muy nervioso. Entonces ha descrito y ha evolucionado del concepto de lesión Hill-Sachs enganchable o no enganchable al concepto on-track, off-track. ¿Vale? Os recomiendo que os lo leáis, sobre todo a Luis, para que luego, si él que haga los cálculos y estas cosas y tal, y que me lo diga, pero me lo ponga ya en impresión diagnóstica y que me lo ponga él, ¿vale? Porque si me tengo que meter yo a hacer todos estos cálculos y demás, me voy a perder y no lo voy a hacer, ¿vale? Por eso, Pero ha evolucionado. Realmente es interesante que os los leáis, ¿vale? Lo que quiere decir es que, lo que os acabo de comentar antes, que no es un concepto solo de se engancha el Hill-Sachs o no se engancha en función de la orientación del Hill-Sachs. Es un problema no solo de orientación, sino también de bipolaridad. Es decir, si el defecto es solo en la cabeza, el defecto también está en la glena. Pero como os he dicho, en la mayoría de los casos el problema es bipolar, no solo en uno de ellos. Y dentro de ese concepto bipolar, el saber si la lesión, si la cabeza va, por decirlo, dentro del carril o se descarrila, es decir, está contenida por la glena o, como en este caso, no está contenida y el hombro se luxa, es luxable más con facilidad. Os recomiendo que lo leáis porque el trabajo está bien. Y luego, para nosotros, pues de esta manera establece unos grupos de inestabilidad y unas recomendaciones de tratamiento que, una vez leído, la verdad que a la hora de la verdad no ha hecho o no varía mucho mis indicaciones quirúrgicas. Pero bueno, está curioso. ¿Y qué hacemos cuando, como os decía antes, no tenemos ese fragmento óseo? Es decir, tenemos que operar defectos óseos donde no hay sustancia, donde no hay fragmento que reparar. Tenemos que recurrir a técnicas como esta, la técnica clásica y extendida a nivel mundial, que es un Latarjet. Esto lo descubrieron ya los franceses hace mucho, pero ahora parece que los americanos son los que se lo han inventado. Los americanos son todos muy listos, y no son tan listos como ellos creen. Entonces, tenemos que recurrir a un injerto óseo. Ese defecto óseo hay que suplirlo con un aporte de hueso que intente restituir otra vez la anatomía, el defecto que tenemos en la glena. Y clásicamente lo hacemos con un fragmento de la coracoides, que ya conoceréis, ¿vale? Claro, todo este tipo de cirugías, si fracasan, yo ahora en concreto tengo un paciente operado, que lo tengo que consultar además con Luis, operado en Burdeos. Es una cirugía muy clásica en Francia. Por ejemplo, los Latarjet se hacen con mucha ligereza.
que ha fracasado. Entonces es un problema el rescate de este tipo de cirugías. Claro, si valoráis un hombro normal, es decir, no inestable, con una cirugía de estas y no conocéis estas cosas, diréis, coño, aquí hay un batiburrillo de la madre que lo parió. Entonces es importante conocer este tipo de técnicas y lo que hacemos para intentar, lo que buscamos no es restituir la anatomía ad primum, o sea, como era exactamente antes, lo que buscamos es conseguir estabilizar otra vez una articulación y para eso tenemos que recurrir a técnicas que no reproducen la anatomía que el paciente tenía antes, ¿eh? Entonces es importante conocer estas técnicas para luego saber informar si lo que hemos hecho funciona o en principio no funciona o está bien o no está bien. Y aquí, sobre todo, ¿qué nos puede interesar si está bien o no? Que este fragmento haya consolidado o no, porque en ocasiones hay una pseudoartrosis y un defecto de consolidación de ese fragmento que hace que la cirugía fracase y pueda volver a haber otro episodio de inestabilidad. Esto se puede hacer artroscópicamente, como en este caso. Yo no soy muy partidario. Yo lo hago por cirugía abierta, primero porque no tienes muchos casos al año, con lo cual no coges la pericia suficiente artroscópica, y segundo, porque creo que abierto restituyes no solo la parte ósea, sino la parte blanda, las estructuras capsulares, mucho mejor. Para hacer la técnica artroscópica destruyen toda la parte del intervalo rotador y es algo que yo no entiendo. Si estás intentando estabilizar un hombro y estamos hablando de que todo influye, no solo por poner un tope óseo vas a conseguir una estabilidad perfecta de esa articulación si estás destruyendo todas las estructuras anteriores para poder colocar ese tope óseo artroscópico. De manera abierta consigues poner el tope óseo y además intentas reconstruir y suturar otra vez las estructuras capsulolabrales. Por tanto, para mí creo que es mejor hacer una técnica abierta en este caso. Y yo me siento más cómodo con la artroscopia. El 80 o el 90% de la cirugía que hago es artroscópica, pero hay casos en que creo que la cirugía abierta, como en estos casos, es mejor. Es una opinión personal. ¿Y qué hacemos con un Remplisax? ¿Qué hacemos con un Hill-Sachs? Pues esto, una técnica que se llama Remplisax, que ya conoceréis. Una técnica, esta palabrita es francesa porque la describió Eugene Wolf, que es un cirujano de San Francisco, pero que se formó en París. Es muy fino él, y además se le quedaron todas las poses francesas, aunque es americano. Entonces, describió esta técnica que es muy útil, nos es muy útil, realmente para resolver, sobre todo, pequeños defectos de la cabeza humeral, asociado a la reconstrucción capsulolabral. De esa manera aseguramos tanto la parte de la cabeza, el defecto de la cabeza, como reparamos la parte glenoidea de las estructuras capsulolabrales y conseguimos buenos resultados estabilizando los hombros y asegurando el concepto de bipolaridad que hablábamos antes. Y consiste simplemente en rellenar. Remplisax es un relleno en francés, es rellenar el defecto de la cabeza con una capsulotenodesis del infraespinoso. Lo que se hace es atravesar, meter un anclaje, uno o dos anclajes en la zona del Hill-Sachs y con eso pasamos las suturas a través del infraespinoso y de la cápsula y este defecto de esa usura que tiene la cabeza lo rellenamos. Es como poner ahí una anchoa. Claro, lo volvemos a lo de antes. Esto en una revisión por resonancia por imágenes hay que conocerlo porque la anatomía va a estar alterada, efectivamente, pero eso forma parte de la técnica quirúrgica que nosotros hemos realizado y no se puede informar como algo patológico. Entonces, es importante que conozcáis estas cosas. Esa sería la imagen del resultado final, ese es el mismo caso. Veis que todo este hueco de aquí, toda esta cápsula con el tendón se plica sobre el defecto de la cabeza. Más cosas. Factores pronósticos importantes de fracaso y en toda la cirugía de la inestabilidad. Bueno, además de la edad, nivel de actividades, pues las estructuras capsulares, fracaso en reconocer la lesión patológica. A veces yo he visto casos en cirujanos que entran y no ven nada, anatómicamente no hay nada, y dicen no tiene nada. Y digo, coño, pero si ha tenido 10 episodios de inestabilidad, ¿cómo no va a tener nada? Algo tiene que tener. El hombro no sé, simplemente una laxitud capsular. A veces no siempre nos vamos a encontrar con un Bankart o una rotura del labrum. O en ocasiones puede ser simplemente una lesión de la cápsula, de las estructuras ligamentosas con una elongación o una hiperlaxitud
que puede provocar cuadros de luxación y de inestabilidad. Entonces eso hay que saber también valorarlo. No es fácil, lo hablábamos, me acuerdo anteriormente, en el otro curso, cómo conseguimos saber, porque ya hemos visto las variables en la inserción, nos lo ha enseñado Eva, las variables que hay en la inserción de las estructuras capsulolabrales a nivel de la glena. Es muy difícil saber cuáles son las longitudes exactas de la cápsula en las cuales va a tensar o no va a tensar, y para nosotros es muy complicado después también a la hora de reparar saber cuánta aplicatura podemos hacer y cuánta aplicatura no, porque podemos pasar de un hombro inestable a un hombro rígido. Entonces es un tema muy complicado, es un tema complicado y no es importante, y no es fácil. Y como comentábamos antes, sobre todo, la mayor parte de las situaciones, las estructuras óseas. Ya una pregunta que tenía para vosotros era, pero antes lo ha comentado Eva, era ¿qué es mejor, un artrotac o una artroresonancia? Vengo la semana pasada de Madrid de un curso de hombro y una discusión y no nos poníamos de acuerdo. Hay cirujanos de este país que prefieren la artroresonancia, hay otros que prefieren el artrotac. Yo en concreto prefiero el artrotac, pero hay otros que no. Los franceses son todos de artrotac, pero también por conceptos económicos, es más barato. Entonces ahorran de costes. Entonces eso luego si luego me lo resolvéis la duda, pero es muy importante valorar defectos óseos. Y no todo es luxación anterior, ya os he enseñado también antes Eva, hay cuadros de inestabilidad posterior, menos frecuentes, pero hay que saber reconocerlos. Es todo igual, se repite todo igual, solo que en vez del problema en la parte anterior, es el problema en la parte posterior. Ahí vemos la rotura de un labrum posterior, esta es la imagen de resonancia, y vemos aquí un Hill-Sachs inverso, es decir, el defecto, el Hill-Sachs que veíamos en la cabeza postero-superoexterno, en el caso de inestabilidad anterior, aquí va a estar en la zona más anterior, ¿vale? Zona anterior la lesión ósea, zona posterior la lesión del labrum. Es todo lo mismo y hacemos las mismas cosas, reparar con anclajes y intentar otra vez conseguir un levantamiento del labrum y un retensado de las estructuras capsulares posterior-inferiores. No varía técnicamente nada. La inestabilidad multidireccional que veíamos antes, normalmente atraumática, son los casos más complejos y que de entrada intentamos no operar, salvo que por un tratamiento conservador no se consiga la corrección y sobre todo en hombros inestables, más que en hombros dolorosos, porque es muy complicado un hombro simplemente doloroso, una inestabilidad multidireccional atraumática, que es en pacientes laxos, ser capaces de asegurar al paciente que ese dolor se lo vamos a ser capaces de quitar con una simple plicatura. Pero bueno, son cápsulas laxas, los ligamentos totalmente atróficos, es un receso axilar súper amplio donde nos podemos meter con la cámara con muchísima facilidad y la idea es ir retensando globalmente toda la cápsula en toda su circunferencia. Muy complejo desde un punto de vista nuestro quirúrgico, lo que os comentaba antes, saber asegurar cuánta aplicatura debemos de hacer. O sea, son casos, yo a los pacientes les digo que es un cara o cruz, que si no queda otro remedio operamos, pero que no le puedo asegurar que le pueda resolver sobre todo el cuadro clínico desde un punto de vista de dolor. Es más fácil asegurar la inestabilidad, pero no el dolor. Y el único problema de la inestabilidad es que no hagamos un hombro rígido. Lesiones SLAP, o concepto de microinestabilidad. Estos vídeos los saqué también en el otro curso, recuerdo. Eso es como vemos una lesión SLAP. Hombro izquierdo estaría en sentido en decúbito de pie, en bipedestación, y esta desinserción, la típica y la clásica, SLAP 2, que es la que más vemos, desinserción de la porción superior en la inserción del bíceps. Podemos encontrarnos imágenes como esta, dentro de un concepto de un complejo Buford, que haya un SLAP anterior. Esto es todavía mucho más complicado de reconocer, tanto desde un punto de vista artroscopista como vuestro, porque este paciente tiene un complejo de Buford, pero asociado a una lesión de SLAP 2. Y dices, bueno, ¿qué es complejo Buford? ¿Hasta dónde es una agenesia del labrum? ¿Hasta dónde es una desinserción del bíceps? En esta situación veis ligamento, ¿dónde está la flechita? Ligamento cordonal medio, no tiene el labrum aquí, pero el bíceps en la parte anterior tiene una lesión SLAP, está desinsertado. Entonces, eso para vosotros probablemente casi sea más reto que para nosotros que lo vemos en vivo y en directo. ¿Cómo tratamos esto? Pues, en principio, y ahora os digo el porqué, en principio, reparándolo como lo anterior. Intentar reparar otra vez la desinserción del bíceps y volverla a colocar a su sitio con anclajes y suturas. Y digo en principio porque no van bien.
Y el comentario anterior de que los americanos nos llevan a veces al huerto es un ejemplo en este caso. Yo llevo diciendo, por lo menos hace 10 años, que los slabs, las reparaciones de slabs no van bien. Y sobre todo en un grupo de población como el mío, el laboral, y en el deportista que hace actividades por encima de la cabeza de lanzamiento. No van bien. Es un poco como las suturas meniscales. En el contexto, una sutura meniscal en el contexto de una inestabilidad, de un cruzado anterior, van bien y cicatrizan un 90 y muchos %. Pero si tienes que suturar ya un menisco de forma aislada, los porcentajes de buenos resultados te bajan a un 80%. ¿Por qué? Por un problema de vascularización. Hay que tener en cuenta que estamos tratando cuerpos humanos, biología. No estamos reparando coches ni haciendo un armario con tuercas, tornillos y ya está, solucionado. No, no. Y luego hay que tener en cuenta el concepto biológico. Son cuerpos humanos. Y esto, si reparamos una slab en un concepto aislado, la vascularización no es buena y no cicatrizan en un porcentaje alto. O por lo menos quedan con dolor. Dan dolor por residual, dan rigidez con mucha frecuencia. Lo llevo diciendo hace 10 años. Ahora ya los americanos dicen que no van bien. Digo, me cago en la mar. Si lleváis diciendo y metiéndole a todo el mundo entre ceja y ceja que hay que reparar los slabs, hay un concepto, hay un problema muchas veces desde un punto de vista que no sé si será conveniente decirlo, de tipo económico. O sea, ahí las casas comerciales influyen mucho, por desgracia, a veces en nuestro trabajo y hay que saber un poquito no creerse todo lo que a uno le dicen, no creerse, aunque venga desde China, de Estados Unidos o de donde sea, porque no siempre nos están contando la película como es. Y sobre todo, cuando uno ya lo ve en sus manos. Y dices, bueno, al principio dices, bueno, es que soy muy torpe. Digo, soy un torpe y tengo que entrenar más porque será que lo hago mal. Y te vuelves loco viendo para un lado, para el otro, cómo lo hace el uno, cómo lo hace el otro. Y dices, coño, pues si lo hacen igual que yo. Y le dice que le van bien. Digo, que aquí algo falla. Bueno, pues ya no van bien. ¿Vale? Entonces, cada vez os vais a encontrar con más frecuencia que lesiones de slab no se reparan. Y ahora la tesis está en qué hacer, tenodesis o tenotomía, ¿vale? Volvemos a lo mismo de antes, vais a encontrar lesiones de slab operadas, que si luego tenéis que ver la revisión, es muy importante saber lo que le ha hecho el cirujano. No vale un volante, lesión slab, valoración posquirúrgica. Digo, joder, tendréis que preguntar de qué cojones le has hecho, con perdón. ¿Le has hecho una reparación? ¿Le has hecho una tenodesis? ¿Le has hecho una tenotomía? Entonces, bueno, y ahora veremos más cosillas, porque la cosa no se simplifica tanto. A veces hay una cosa como el bíceps, que parece que, según muchos autores, me ha sorprendido la charla de Eva, que sabe para qué sirve el bíceps. Yo me he quedado y digo, coño, por fin alguien encontró el bíceps para qué sirve. He encontrado artículos de todo tipo. Y el bíceps puede ser depresor de la cabeza, flexor, aductor, abductor, extensor, todo y hasta nada. Estudios electromiográficos, que algunos no hay ningún tipo de variación. Es decir, no tenemos ni puñetera idea de para lo que vale el bíceps, ¿vale? O sea, no sabemos para qué vale. Incluso hay autores que creen que es un vestigio, como un apéndice, exactamente igual. Miraros el ejemplo, eso he sacado el ejemplo ese que habéis visto. Esa chica no tenía bíceps. El hombro luego duele porque no tiene bíceps. O sea, es decir, realmente no sabemos, no tenemos claro o no está claro para qué sirve el bíceps, ¿vale? Pues no veréis lo que está dando de sí el bíceps para los cirujanos artroscopistas actualmente. Bueno, ya no me enrollo más con esto porque creo que me estoy enrollando demasiado, ¿no? Sí. Slabs 3 como este, slabs 4, bueno, veremos muchas variables, ¿vale? Donde veis que coge la raíz del bíceps también, además de la desinserción del labrum. Podemos ver slabs de todo tipo, que luego eso es otra de las cosas que vemos con frecuencia. A la gente le gusta siempre inventar. Entonces empezamos con los slabs 4 clásicos de Snyder y ahora ya tenemos 10, 11, 12, no sé por cuántos vamos. No tienen el más mínimo valor. A mí informarme, ¿está roto el labrum o no lo está? O desde tanto a tanto, pero que sea 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me da exactamente igual. ¿Vale? Esto es un caso de un slab 9, en donde está todo el anillo completamente roto y aquí veis la reparación completa. Vamos a verlo ahí. La reparación completa, otra vez, de todo el anillo. Para lo único que me sirve saber esto es que sé que en vez de 40 minutos pues voy a tardar el doble en operarle.
Lesiones GLA, que no tiene más importancia. Esto sí es importante reconocer un Hagel inverso, porque esto es uno de los motivos por los que algún cirujano se puede entrar y salir y no valorarlo bien en la artroscopia, porque no es fácil. Lesiones del intervalo rotador, la clásica foto, o lesiones a veces aisladas con las que nos podemos encontrar del ligamento glenohumeral medio. Esta es una chica fisioterapeuta que trabaja con nosotros en el hospital, que lo que tuvo es una desinserción aislada del ligamento glenohumeral medio. Normalmente en las chicas el ligamento glenohumeral medio y estos complejos y aberraciones anatómicas es mucho más frecuente. Son hombros muy laxos, ¿veis aquí? En el movimiento articular estamos viendo como la impronta sobre la cápsula de la coracoides. Ahí está la coracoides. Y veis que se va deslizando y es por la laxitud que tiene. Estas son todas las fibras del supraespinoso, ¿vale? Tiene una anatomía perfecta. Y aquí vemos un ligamento glenohumeral medio mucho más desarrollado y cuando hacemos la maniobra que vosotros haríais en ave de rotación externa, veréis cómo el labrum se va a abrir, ¿ve? Y nos marca la rotura. Esos son los motivos porque a veces puede haber falsos negativos. Si no hacéis una artorresonancia o no se hace una artorresonancia o en una posición activa, pues nos lo podemos tragar desde un punto de vista radiológico. Problemas de inestabilidad de la porción larga del bíceps. Ahí veis cómo el bíceps se va a solusar. ¿Veis? Clac. Cuando la cojo con el gancho, veis, normalmente, como os decía Eva, lleva asociado a una lesión del subescapular o una lesión del supraespinoso, porque efectivamente las estructuras de la polea están formadas, además de los ligamentos coracohumerales, por expansiones tanto del supra como del infra. Yo quiero que veáis ejemplos para que veáis un poco cómo lo vemos por dentro, porque lo demás lo ha dicho Eva. Tendinopatía de la porción larga del bíceps, a veces podemos encontrarnos... Claro, intentar reparar esto es imposible. Es decir, no, coño, este tío ¿por qué le ha cortado el tendón? ¿O por qué le ha hecho esto y no se lo ha reparado? Porque son tendones rotos, degenerados, en gente ya de cierta edad y no podemos volver otra vez. No somos como los mecánicos del coche. Hoy en día se te rompe el frontal del coche, te llevas al taller, te cambian el viejo y te ponen uno nuevo. Nosotros no podemos, por desgracia, hacer eso. Y lo que os decía antes, hoy en día la tesitura es tenotomía, tenodesis. Ninguno de los dos procederes ha demostrado a día de hoy ser mejor que el otro. Ninguno de los dos. Determinados factores nos pueden hacer elegir sobre uno o sobre otro en función de edad, trabajadores manuales, de la mutua, deportistas, la cosmética. Sí que es cierto que una tenotomía te deja en mayores casos la bola del bíceps un poquito caída, o si va asociado, que es muy frecuente, a patologías del manguito rotador, como veis en este caso, o lesiones de la polea. Venga, vamos a ir rápido. ¿La tenotomía qué es? Es muy rápido, es lo más rápido y eficaz. Cortarlo, clac, se acabó la cirugía. 3 segundos y nos vamos para casa. Y dices, joder, qué bestia. Bueno, pues es muy rápido y es muy eficaz. Es muy eficaz, sobre todo en determinado grupo de población. No parece tan bárbaro. Los americanos antes lo llamaban bíceps reliefs. Pues parece que les daba poner tenotomía como que no le está. Y yo recuerdo, no aquí, pero para los psoas en la cadera, en el año 2002, así, me fui allí a ver qué era el iliopsoas release, porque digo, ¿qué coño hacen estos con el psoas? Me fui a verlo y cuando lo vi casi les doy con una leche en la... Era cortar el tendón del psoas. Digo, no me jodas, he pasado todo el charco para ver esto. Coño, esto en mi país se llama tenotomía, ¿vale? Ahora ya les da menos reparo decir tenotomía. Y como os decía, ahora ya el problema ya no solo es si hacer tenotomía o tenodesis, ahora el problema está en que ¿dónde coño ponemos la tenodesis? Ahora ya tenemos más problemas. Era poco... o sea, que debe ser importante el bíceps, más importante de lo que creemos. Os podéis encontrar con cirujanos que lo colocan en diferentes posiciones, ¿vale? En posición intraarticular, en la zona más alta, dentro de la corredera, suprapectoral, subpectoral, trastendinoso fijado, percutáneo fijado a partes blandas del intervalo rotador, y yo, como me aburro, lo coloco en la coracoides. He dicho, ala, tomar vientos. He probado todas las anteriores, no veo mucha diferencia. Y sobre todo en pacientes laborales, porque siempre encuentras pacientes que les duelen. El paciente laboral, el problema que tiene es que no tienes una valoración objetiva y dices, bueno, voy a ver si voy cambiando, a ver si encuentro algo que al final me digan, coño, voy bien, no me duele. Así que yo estoy en la fase, se lo digo a Luis,
que los coloco ahora en la coracoides, ¿vale? Entonces, preguntar y saber que eso forma parte de la cirugía. Claro, en el momento que hagas una revisión vas a ver que la porción larga del bíceps no está ni en la corredera alta, ni en la baja, ni en la intraarticular, ni en nada. Está en el tendón conjunto de la coracoides junto a la porción corta, ¿vale? Todas son posibilidades válidas, ¿eh? La controversia, ¿por qué? ¿Esta controversia de dónde colocarla? Bueno, pues porque sí es cierto que la exploración artroscópica de la porción larga del bíceps, lo que habéis visto ahí, solo vemos una porción muy pequeña de todo su recorrido, ¿eh? O sea, a diferencia de lo que se creía, nos podemos dejar la porción extraarticular hasta un 47% de pacientes con la afectación y nos lo comeríamos. Entonces, la idea es irnos al espacio extraarticular, meternos en la zona de la corredera para intentar localizar lesiones sintomáticas ocultas en lo que se ha llamado ahora el túnel bicipital, que sería el conducto de la vaina hasta el pectoral, porque podemos encontrar en esa zona roturas parciales, fibrosis, adherencias, cuerpos libres, osteofitos, muchas cosas. Esto es un ejemplo, esto es la corredera, que estamos fuera ya de la articulación. Hemos abierto la vaina, la idea es que abrir la vaina para inspeccionar el bíceps en la zona extraarticular, ver posibles causas que pueden originar también dolor y fracaso después de una cirugía convencional y fijarlo luego ahí. Esto es un caso fijado en la porción alta de la corredera, ¿eh? Hay diferentes sistemas con anclajes, suturas, con este nudo, este anclaje con una chapita, miles posibilidades, ¿eh? Eso también tienes que tener en cuenta que esto es como el Corte Inglés, ¿eh? Te encuentras de todo, ¿eh? O este otro caso, esto que es transferirlo, es decir, bueno, pues yo no quiero ni material de fijación, limpio y libero toda la corredera, ya no tengo ninguna posible causa potencial de dolor que pueda estar a ese nivel y lo transfiero al nivel de la coracoides, ¿vale? Es decir, ahí lo vemos fijado a la coracoides toda la porción larga del bíceps. Lo bueno que tiene es que es una cirugía divertida y la anatomía muy entretenida. Los pacientes como irán, pues ya lo diré, ya lo diré más adelante, ¿eh? No lo sé. Bueno, voy a acelerar porque voy muy lento. Y luego, por otro lado, la anatomía subacromial, ¿vale? Voy a obviar estas cosas. Esto es simplemente que veáis cómo vemos un espacio subacromial por dentro, ¿eh? O sea, un espacio en el que aquí, este es el ligamento coracoacromial, esto es toda la cófea del supraespinoso, la sutura esta está fijando, delimitando el tendón. Y todo esto sería el acromio. Es decir, claro, tampoco lo vemos como en los dibujos, ¿eh? Veis una estructura que esto es hueso, esto es el acromio, pero está cubierto de periósteo. Por aquí abajo iría la espina. Esto es toda la cofia del manguito rotador, ¿eh? Musculatura del tendón del músculo supraespinoso, ¿eh? Eso es todo un espacio subacromial, ¿vale? Así es como lo vemos nosotros una vez que hemos limpiado un poquito la bursa por dentro. La acromioplastia, voy a acelerar un poco. ¿En qué consiste? Ya sabéis, limar el acromio. Lo único para que os quede un poco claro, hoy en día el efecto terapéutico, o sea, el operar a un tío solo para hacerle una acromioplastia es excepcional, ¿vale? Cuando empezamos hace 20 años con esto, todo se curaba con una acromioplastia. Yo recuerdo cuando empecé en el 95, 96 con la artroscopia de hombro, evidentemente los problemas técnicos que teníamos en cuanto a material y todo eran muchísimo superiores a hoy. Hoy tenemos lo contrario, un exceso. Todo se curaba con una acromioplastia. Yo asistí aquí a un congreso de cirugía, de traumatología laboral por el año 96, 97, justo aquí mismo, desde entonces no he vuelto a pisar esto, en el cual había un compañero que intentaba defender que daba igual si el manguito estaba roto o no estaba roto, que no había que repararlos. Todo funcionaba limando el acromio. Bueno, pues hoy os digo que casi nada se cura limando el acromio, ¿vale? Es un gesto terapéutico adicional, dependiendo con la idea de ¿qué? De aumentar el espacio, ¿vale? Proteger las reparaciones o las suturas de lo que realmente es el problema, en la mayoría de los casos una patología, una rotura del tendón del supraespinoso, para que no roce, pero no como gesto aislado. Por eso mucho cuidado con los informes que no digo que no lo veáis, ¿vale? Pero se ve con mucha frecuencia estenosis del espacio en pacientes completamente asintomáticos, ¿eh? Es decir, y de ahí a llegar a decir que la causa de una rotura de un manguito es por el roce subacromial, en algunas situaciones degenerativas, quizá crónicas, de mucho tiempo de evolución, sí, pero en casos traumáticos prácticamente cero. Yo trabajo en un grupo de población en el cual la mayoría de los manguitos rotos es traumático. Ahí el acromio no ha tenido nada que ver.
Lo que ha tenido que ver es la caída, el golpe, el traumatismo, ¿vale? Entonces, eso se puede desechar. Eso ya, en la propia cirugía, yo valoraré si ese espacio está un poquito obstruido o estenosado o no, de cara a proteger mi reparación, pero no es muy importante, ¿eh? Ya os digo que esto prácticamente hoy en día, como gesto único terapéutico, o si os digo un 0,1%, igual estoy diciendo demasiado, ¿vale? Si necesitamos saber, ya lo sabéis todos, la atrofia grasa, la forma de la rotura, nos puede orientar un poquito luego para hacer la planificación quirúrgica, el grado de retracción también muy importante. A mí me gustaría a veces saber, porque a veces te encuentras con una retracción muy importante, pero en tendones elásticos, que vosotros fueseis capaces de decirme si ese tendón es reducible o no. Porque no siempre la retracción significa que no lo voy a poder reparar. El problema de una retracción muy importante es que es muy difícil volverlo a llevar a su sitio. Pero en ocasiones, en retracciones muy severas, yo me encuentro con tendones elásticos y vuelve a su sitio. Otras veces no. Y yo no lo sé diferenciar por resonancia. No sé si vosotros seríais capaces de valorando la calidad de ese tendón, quizá indirectamente por la atrofia grasa. Evidentemente, con una atrofia grasa nos está diciendo que eso es probablemente crónico, antiguo, y ese tendón está totalmente acartonado y es imposible volverlo a su sitio. Pero otras veces sí. Otras veces tendones que están muy retraídos son elásticos y los puedes volver a colocar, incluso en roturas agudas traumáticas los vuelves a colocar en su sitio, ¿vale? Bueno, extensión de la lesión, lesiones asociadas, bueno, revisión de la reparación. Y ya voy acabando. Técnicas quirúrgicas que empleamos. Hoy en día es perfectamente válido hacer una técnica abierta, ¿vale? Es decir, que aunque la mayoría de las reparaciones de este tipo las hacemos artroscopistas para reparar este tipo de lesiones, se puede perfectamente hacer por cirugía abierta. El caso es hacerlo bien, ¿eh? Es decir, que no pasa absolutamente nada por hacer una cirugía que conozcáis a alguien, no, este tío es que lo hace abierto, no, si lo hace bien, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que es más sencillo artroscópicamente, sobre todo porque eres capaz de valorar muchísimo mejor la forma y la globalidad de toda la articulación, pero en gente que no tenga manejo artroscópico, pero tenga manejo por cirugía abierta, si lo repara como Dios manda, exactamente igual, ¿eh? No es para nada un indecoroso, ¿eh? Eso es una rotura en L. Esto es la típica reparación. Siempre la controversia es si reparar hilera simple y hilera doble. Seguimos todavía con la controversia. Desde un punto de vista anatómico, sí que parece que en los resultados de la doble hilera hay mayores índices de cicatrización. Lógicamente es una rotura, una reparación más estable, pero desde un punto de vista de resultados funcionales, los pacientes no muestran diferencia, ¿vale? Es decir, que anatómicamente sí en curación, pero no en funcionalidad de los pacientes. Y no siempre se puede hacer una doble hilera, no siempre se puede hacer algo como esto, reparar un tendón en el cual, esto es una reparación tipo transósea equivalente o shooter bridge, en el cual hemos otra vez reparado y recolocado todo en su sitio. Aquí no vemos, es una reparación recubriendo el footprint completamente, pero eso no siempre es posible, ¿eh? A veces el tendón está cortado, como en este caso, roturas masivas, y bastante si podemos volver a colocar el tendón parcialmente dentro de la huella anatómica, no, porque si es un tendón corto, retraído, y volver otra vez a cubrirlo es imposible, ¿eh? Entonces, tenéis que tener en cuenta que a veces, si me vais a valorar a mí una reparación como esta, vais a ver que hay una zona del footprint que no está cubierta. A mí lo que me interesa es que me digáis si eso está curado o cicatrizado, ¿vale? Y en una artorresonancia tampoco me vale que me digáis que hay contraste en la glenohumeral. ¿Por qué? Porque a veces tengo que hacer técnicas de liberación del intervalo. Es decir, dejo un agujero que comunica un espacio con el otro. ¿Por qué lo hago? Porque tengo que deslizar y hacer que ese manguito me venga otra vez a su sitio y poderlo volver a llevar a la tuberosidad. Y tengo que recurrir a ese tipo de técnicas que luego, si hacéis una artorresonancia, dice, coño, hay contraste en la glenohumeral, está roto. No, cuidado, a lo mejor no está roto, ¿eh? Entonces eso sí es importante, por lo que os decía antes, porque me ponéis que está roto, me habéis jodido. En el paciente laboral, a ver quién le convence de que eso no es así, ¿eh? Entonces, valorar muy bien ese tipo de pacientes, realmente si la zona de reparación del tendón, aunque esté más medial, solo esté reparado y cicatrizado a la parte más articular, si está cicatrizada y curada, porque igual eso es lo que he podido hacer en la técnica quirúrgica, eso es solo lo que he podido hacer, y eso va bien, eso funciona, y realmente lo que yo he buscado e intentado en la cirugía está conseguido, ¿eh?
yo sé que es difícil, o técnicas como estas de convergencia, que cada vez de márgenes, que cada vez hacemos menos. He conseguido cerrar toda esa brecha. Fijaros qué brecha tenía, la he cerrado, pero claro, aquí va a quedar una zona en la cual el hueso va a seguir expuesto, y eso, a la hora de traducirlo en imágenes, pues probablemente salga, ¿vale? Estos son ejemplos de reparación del subescapular, lo mismo. A veces con el subescapular dejas la huella en la zona muy medial. Incluso a veces lo que hacemos es limar un poquito el cartílago articular adyacente para medializar un poquito la huella porque el tendón no llega completamente a su sitio, Entonces, valorar, o hacemos asociado muchas veces un gesto como este, ahí tienes el bíceps, una tenotomía, ¿vale? Son gestos asociados a la cirugía, una tenotomía, una medialización de la huella. Lo que hay que valorar es si está curado y cicatrizado o no, Bueno, esto ya paso, porque reparar. A pesar de esto, las incidencias de roturas son muy importantes, eso está claro, Y si veis cosas como estas, pues hay que decirlas. Esto es una reinserción completa y esto es una desinserción masiva, y eso no hay quien lo mueva, ¿vale? Y ya para terminar, ¿qué hacemos cuando no tenemos sustancia? Pues recurrimos, a veces no se puede reparar un manguito, porque no hay tendón, no tenemos sustancia que reparar. Pues recurrimos a parches, Parches como se verían aquí en estas imágenes por cirugía abierta. Es un parche Dacron que en este caso hecho en vez de por cirugía abierta, por artroscopia. Los americanos tienen la suerte, en este caso, de poder recurrir a tejidos biológicos, a parches biológicos. Esto en Europa no está autorizado, ¿vale? No podemos hacerlo. De luego yo prefiero poner algo así que no algo así, porque eso además todavía por artroscopia queda peor, porque dices, coño, joder, salta a los ojos, dices, parece, ¿qué es eso? ¿Vale? Eso es una malla sintética, que lo que busca es prolongar el manguito. Aquí hemos dado unos puntos al manguito de convergencia, lo que hemos podido reparar, y luego el resto hacia la tuberosidad lo hemos añadido un parche para que intentara un poco cerrar el defecto de la cabeza, Eso, bueno, son cosas que cuando estás muy desesperado intentas hacer y con resultados muy variables, dejémoslo así. O lo último, y esto es lo último, ¿vale? Un balón espaciador. Ya hay gente que, no sé si os sonará o lo conoceréis, lo que busca en roturas irreparables, como no se puede hacer nada, es poner un espaciador suacromial, es decir, es un balón que se hincha con suero y que es esto que veis aquí, esta imagen, y que lo que hace simplemente, lo vais a ver en un vídeo de la propia casa para que lo veáis. Yo estoy a la expectativa, no me lo creo, no creo que funcione. Esto es de este año, entonces estoy esperando y lo poco que voy por ahí husmeando, la gente me dice que algunos se rompen, que siguen parecidas. Se supone que son para gente, sobre todo mayor, que necesitan poca funcionalidad y buscan quitar el dolor. ¿Y de qué manera consigue esto quitar el dolor? Pues simplemente evitando, es un espaciador que evita el contacto, el choque de la cabeza contra el acromio. Entonces lo que busca es dolor y punto y final, nada más. Y, voy a adelantar un poco el vídeo. Es meter ese globo ahí. La técnica es sencillísima, es una técnica de 20 minutos, media hora, nada más. Y metes eso ahí, lo hinchas con una jeringa, metes suero, se hincha y hace espaciador. Esto a los 8 o 9 meses se reabsorbe y desaparece. ¿Qué ocurrirá después? Pues no lo sabemos. Ya os digo, esto tiene una evolución de un año no más. Entonces estamos jugando con ello, para que lo entendáis. Pero bueno, os lo podéis a lo mejor en algún caso encontrar y conseguir información útil. Bueno, casos de artrofibrosis postquirúrgica, que a veces sí que te encuentras, es importante en el espacio subacromial, el reconocer y dejarlo bien liberado para que ese hombro funcione. A veces no es un problema de defecto de cicatrización, a veces está bien curado y cicatrizado, pero tiene ahí fibrosis, adherencias que limitan la movilidad y que es importante reconocer. Sobre todo desde un punto de vista vuestro de imagen, a mí me sería muy útil. Casos de capsulitis retráctil o, como habló también antes Eva, casos de quistes. Esto es un quiste infraespinoso, ahí se ve en la zona capsular que hay que liberar el quiste para evitar y liberar el nervio para evitar compresiones. Este sería el nervio en la espina. Y nada más. Esto es todo, me he enrollado muchísimo. Joder. Venga, adiós.